Se viene un plan C en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador jamás dejaría a México al terminar su mandato a manos de alguien sin escrúpulos y habido de la gandallería, al estilo de la vieja política neoliberal. Los rumores sobre los presidenciables siguen creciendo. Sin embargo, uno de sus hijos pudiera ser la sorpresa que nadie esperaba. Yo te pregunto, ¿apoyarías al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador si él fuera el candidato por Morena en el 2024? Esto es Malabar Político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando, gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le apretes a la campanita, así YouTube apoya a las voces independientes y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados. Y vámonos con la información, señoras y señores, porque la sucesión presidencial, o más bien la sucesión dentro de la candidatura a Morena dentro de 2024, pues es un tema del cual hay mucha gente que ya ha salido a destaparse, como es el caso de Ricardo Monreal, pero también hay gente que está proponiendo a los presidenciables, como es el caso de Marcelo Ebrard, que la gente lo está apoyando, a Santiago Nieto, a la tía Tatis, pero también hay quienes apoyarían a uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, y esa es la lectura que dan varios columnistas que vamos a leer el día de hoy en este video, que hablan sobre el plan C del presidente en que sea su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, el que esté en la presidenciable en el 2024. Y vamos a comenzar, porque fíjense que dentro de la columna de Exilio Periodismo Binacional, el presidente señala que designó a su paisano y a su amigo Adán Augusto López, el exgobernador de Tabasco, gobernador con licencia, mejor dicho, que acaba de entrar a la Secretaría de Gobernación justo a la mitad del camino, y esto tiene un porqué, con el simple hecho de llegar a la silla principal de Palacio de Cubian. El ahora gobernador de Tabasco con licencia se convierte en el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no porque él vaya a ser el candidato, sino porque él es una persona muy cercana y muy buen amigo de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, y bueno, al respecto de esta situación, colocan en esta columna, y es que Adán Augusto es un hombre leal al proyecto político y personal del presidente. Para muestra fue el encargado de tramitar la cesión de los departamentos de su hijo Andrés Manuel López Beltrán y otras propiedades ubicadas en Tabasco a sus otros 3 hijos. Lo demás fue seguirlo y ser condicional a la cuarta transformación. Y señalan en otra de las columnas, una de ellas publicadas en el Universal, en que la solidez incluso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, muestra en su relación con el presidente López Obrador que empieza a contrastar un poquito con la debilidad que ella misma ha transmitido en las estructuras del poder capitalismo, del poder capitalinas. Estoy hablando de personas que son cercanas a ella o que forman parte de su gabinete y que le están perjudicando de una manera terrible, cuando sabemos que Claudia Sheinbaum sería una muy buena candidata y una muy buena persona que estaría al frente de la cuarta transformación. Al menos yo de mi parte lo consideraría. Y Andrés Manuel López Beltrán e incluso el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, pues se reparten en los hechos el control político dentro de la 4T. Aquí comentan: como hemos comentado en este espacio, el segundo integrante de la dinastía López Beltrán se ha consolidado, lo dicen dinastía como si fuera acá, ¿no? Debe haber la Universal. Según la propia militancia de Morena, como el principal operador de la política en la capital del país, en especial dentro del Congreso local, donde el total de las iniciativas de la bancada que lidera Ricardo Ruiz llevan la aprobación del pequeño Andrés Manuel. No así la de Sheinbaum Pardo. En el sector económico las cosas son todavía más interesantes, pues en un entorno empresarial en el que prevalecen diversos cuadros escumbrados desde la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, se observa una lealtad mutua con el hoy titular
de la Cancillería, misma que se deposita en quien por aquellos tiempos fuera uno de sus más cercanos colaboradores en materia de negocios, Julio Scherer Ibarra. E incluso con la propia aprobación iría de Marcelo Ebrard, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, una persona que incluso ha sido muy cercana tanto a políticos como a propios empresarios y de la ciudadanía en sí de la Ciudad de México, y que han tachado a Ricardo Monreal como un traidor, que bueno, creo que esto ya es tema de la mayoría de los seguidores de la 4T, creo que ya lo consideran como un casi traidor de la Cuarta Transformación. Y fíjense que dentro de más información, el nuevo secretario, que es amigo del presidente, cercanísimo, y con Adán Augusto López, debe más bien esperarse que regrese a gobernación el peso político que se tuvo en gobiernos anteriores de la Ciudad de México, como el de Andrés Manuel López Obrador o el de Marcelo Ebrard. Es un nuevo operación de primera, un nuevo operador de primera importancia, déjeme decirle, y eso mueve todo el tablero, empezando por la sucesión. Y en lo que señalan, en la columna específicamente, dice, por cierto, cito a El Informador MX, esto está escrito aquí, entre quienes se fortalecen con el nuevo secretario de Gobernación, ponga hasta arriba de la lista, es a Andy, muy, muy, muy cercano a él. Pudiera ser un movimiento político, en primera, en el caso de Olga Sánchez Cordero, para poner en regla al Senado todas esas iniciativas que caracterizan a la Cuarta Transformación y que están siendo frenadas por el propio Monreal. Eso en primera. Y en segunda, pues llegar un movimiento perfecto que pudiera dar a un próximo candidato que la oposición no espera y que pudiera considerarse legítimo para los seguidores de la 4T. Y quiero seguir leyendo la información porque aquí habla al respecto de un empresario, no se dice su nombre, no sé por qué, uno de los empresarios cercanos a los López Beltrán, hijos de Andrés Manuel López Obrador. Si no hay cosas turbias, no entiendo el por qué, o más bien, bueno, esto está escrito en el Universal y puede entenderse el por qué. Tal vez a ellos no les conviene poner el nombre por la línea que llevan. Pues señala que apenas a sus 30 años llegó al equipo de gobierno como recomendación de los propios hermanos López Beltrán para convertirse en uno de los muchos alfiles que los herederos del presidente han colocado en puestos claves de la administración pública y que encabezan en el proceso. Aquí señala unos tantos empresarios que son muy buenos amigos y que incluso algunos de ellos han estado cerca de puestos públicos, asesores, etcétera. Uno de ellos es Carlos Torres, secretario técnico del gabinete, y como una de las figuras más visibles en esta red de funcionarios millennials. El caso de Daniel Asaf Manjares, coordinador de ayudantía de presidencia y uno de los mejores amigos de Andy López Beltrán. Se trata de un empresario restaurantero libanés y bueno, esta persona ha estado trabajando incluso a un lado como asesor de Miguel Torruco, incluso en la Secretaría de Turismo del entonces Distrito Federal. Y bueno, ya tiene pues cierta experiencia de cómo se debe de llevar a cabo el trabajo público. Ahora uno de los presidenciables es Ricardo Monreal, o al menos él solo se colocó. Fíjense que con la lista de candidatos a diputados locales, en la pasada elección prácticamente pues perdida, no al 100%, pero que lamentablemente se quedó la oposición, algo por lo cual se le trata de traición a Ricardo Monreal porque se habla de que la vendió. Y es que Andrés Manuel López Beltrán quiere terminar de desplazar a Ricardo Monreal de la Ciudad de México en una acción y en una suerte de protección anticipada a la gestión de Claudia Sheinbaum por todo lo que pueda suceder con estos panistas, con esta oposición. Aquí comentan en la Política Online, cuando se repasa la lista
casi todos los liderazgos de Morena tienen algún tipo de representación. Gente muy ligada a Martí Batres, empezando por su hermanita Valentina, que irá por el distrito 18, a René Bejarano como Yuriri Ayala y el propio Eduardo Santillán, e incluso a Sheinbaum con Guadalupe Chávez tendrán sus espacios en el Congreso de la Ciudad. Entonces, a muy pocos les llamó la atención que Ricardo Monreal quisiera meter representantes en ese listado, incluso perdiendo presencia en su propio terruño, la delegación Cuauhtémoc, en donde el hijo de AMLO optó por figuras ajenas al ex jefe delegacional. ¿Cómo ven la situación? ¿Cómo ven estos movimientos? Y también te pregunto, ¿estarías apoyando incluso la candidatura de Andrés Manuel de Andy López Beltrán? Hasta aquí dejo el video del día de hoy. Muchísimas gracias por apoyarlo. No se olviden darle like, de suscribirse y apretar la campanita si YouTube nos recomienda, y seguimos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha y bien informados.